Hola, bienvenidos. El gusto de compartir una vez más Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones para Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Cablevisión en la ciudad de Río Cuarto, también las distintas frecuencias locales de Cablevisión en el sur de la provincia de Córdoba. Saludamos a nuestros amigos del canal 8 de la localidad de Serrano, canal 5 del Campillo, canal 2 que nos permite llegar a Delia María, San Basilio, Monte de los Gauchos y Huanchilla. A todos les damos la bienvenida. Gracias por permitirnos ingresar en sus hogares con esta propuesta denominada Jaque Mate. Y a propósito de agradecimientos, hacerlo también para con Solo Hombres, H Indumentaria, que nos acompaña permanentemente con Jaque Mate. El agradecimiento a H Indumentaria, Solo Hombres, insistimos por su participación aquí en nuestro programa. Programa que esta semana abordará la temática Derecho del Trabajo. Nuestra invitada será la abogada Cintia Sánchez Benítez. Con ella estaremos dialogando sobre este tema. Pero ahora sí, es el momento de conocer más acerca de nuestra invitada de esta semana. Y ahora sí, es el momento de recibir aquí a nuestra invitada, a la abogada Cintia Sánchez Benítez, para abordar la temática propuesta para este programa. Cintia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Cuando hablamos de derecho del trabajo, seguramente estamos haciendo referencia a la relación en organizaciones, empresas, emprendimientos, pero es abarcativo no solamente al trabajador, sino también al empleador. Exactamente. Cuando se hablan de temas que pueden surgir en el ámbito laboral, todo lo que sean conflictos, no solamente nosotros nos ocupamos de ver del lado del trabajador, sino también del lado del empleador, que generalmente el empleador puede ser una persona, un privado, un particular, o una persona jurídica, que puede ser una empresa privada, o también en el ámbito público sucede que desde el lado de empleador surgen conflictos en las relaciones laborales. En esa relación laboral, ¿es común que se presenten este tipo de inconvenientes o por allí hay momentos históricos, socioeconómicos del país que terminan potenciando este tipo de relaciones conflictivas? Digo, por caso, cuando se generan despidos, cuando hay empresas que no tienen la capacidad de responder, como ha sucedido en esta última reciente y casi que diría aún permanente crisis que atraviesa nuestro país. Claro, por ahí las épocas de crisis como que atravesamos en el 2019 y ahora en el 2020 generan que sucedan despidos masivos. A veces eso está relacionado con todo el contexto social de nuestro país y a veces tiene que ver realmente con la situación en la que atraviesa una empresa en particular. Tiene su ámbito diferente o para tratar diferente cuando son despidos masivos, porque ahí nos vamos a algo que se llaman los convenios colectivos y son acuerdos que se hacen, digamos, entre el grupo de trabajador con el sector empresarial o con la patronal para poder llegar a un acuerdo. Cuando las empresas quiebran o cuando las empresas con estas crisis no pueden seguir adelante con sus actividades, en vez de ser algo particular, un tema laboral particular entre dos partes, pasa a ser un tema laboral mucho más grande porque es un grupo de trabajadores con un empleador. Y eso se resuelve de otra forma y hay otras tratativas para llegar a una resolución de ese conflicto, porque es mucho más abarcativo. Cintia, me decías que la mayoría de la requisitoria en tu estudio tiene que ver con trabajadores que tienen conflictos con sus empleadores. Claro, la mayoría son trabajadores que vienen con, básicamente son tres motivos, porque trabajan en negro, porque trabajan en blanco pero tienen una diferencia en la fecha real de ingreso o una diferencia en el recibo de sueldo entre lo que pagan y lo que dice el recibo de sueldo, o por algún accidente laboral. Esos son los principales motivos por los cuales nos vienen a consultar y son los generadores de este conflicto laboral que empieza con
un intercambio epistolar, un intercambio de carta documento y telegrama, y termina en el Ministerio de Trabajo o en la justicia para los fines de su resolución. Más allá de las herramientas legales, del trabajo de asesoramiento, en este caso tuyo, ¿está expuesto, es vulnerable el trabajador, está desprotegido por el sistema? Para el ordenamiento jurídico, el trabajador siempre se encuentra en una situación más vulnerable que el empleador. Por eso es que toda la normativa laboral apunta a resguardar los derechos del trabajador. No solamente tenemos leyes nacionales, como la Ley de Contrato de Trabajo, sino que de acuerdo al ámbito laboral es que hay convenios colectivos que son de cumplimiento obligatorio para las partes que regulan ciertas actividades, como por ejemplo el trabajador rural o los empleados de la construcción. Son ámbitos en donde para poder, digamos, proteger aún más al trabajador, el ordenamiento jurídico ha previsto de estas herramientas extras. Entonces siempre creo que el trabajador se encuentra en una situación un poco dispar en cuestión de posiciones en relación al empleador. Es por esto que el ordenamiento jurídico lo favorece, normativamente hablando, lo favorece. Allí es donde entra a jugar un papel fundamental el asesoramiento profesional. Allá, claro, tanto para los dos lados, o sea, como tenemos un ordenamiento jurídico laboral que favorece al trabajador o que busca garantizar los derechos del trabajador, siempre es necesario que tanto el empleador como el trabajador se asesoren con un abogado para saber en qué situación se encuentran. Porque si el empleador está bien asesorado de antemano, no en el momento que tiene un conflicto laboral, sino previamente, es más factible que al momento en que se le encuentre plantado un trabajador con un problema, lo pueda resolver sin llegar a la justicia. En cambio, si nos encontramos ante un empleador que no está asesorado o está desorganizado en su régimen laboral, en el tema de recursos humanos, cuando un trabajador se le plante con algún problema para resolver, bueno, no va a tener otro remedio más que resolverlo en la justicia, pudiendo preverlo. La normativa, la legislación vigente, ¿entendés que es la correcta? ¿No debiera ayornarse a los tiempos que transcurren, donde hay cierta flexibilización desde el punto de vista laboral, que muchas veces hasta los mismos estados, que debieran ser los garantes, propenden a estimularla a través de vinculaciones que no son las que prevé la norma? Entonces digo, hay allí una lucha entre lo establecido, la normativa vigente y lo que realmente sucede en nuestra sociedad hoy por hoy. En realidad creo que el ordenamiento jurídico vigente está bien, es aplicable a todas las relaciones laborales, a los conflictos laborales en los que nos encontramos, pero sí sucede que hay nuevas formas de trabajo, nuevas formas de llevar adelante una organización, que eso es lo que genera que esté desprovisto de normativa, como por ejemplo todo lo que sucede con las relaciones laborales de pedido ya o de Uber. ¿Por qué? Porque la normativa es posterior al hecho. Primero sucede en la realidad y después el Estado lo normatiza o lo legisla. En el caso de estos dos tipos de laborales nuevos, obviamente que la normativa vigente se ha quedado corta, por así decirlo, o está limitada, porque son relaciones laborales que no están legisladas. ¿Se va a trabajar, se está trabajando en ese aspecto? Ya me lo contás, Cintia, porque la verdad que la temática es muy interesante, hay mucho más para abordar. Te quedás, de ser posible, con nosotros, compartiendo más de nuestro programa de Jaque Mate, que en la continuidad tendrá un segmento ya clásico, que es el micro especializado Así Funciona Mi Empresa, una presentación de AR Consultora, la temática empatía en la atención al público. Eso es lo que proponemos desde AR Consultor y Jaque Mate para esta semana. Lo vemos y regresamos. Así funciona mi empresa. Hoy vamos a hablar de la empatía dentro de las empresas y vamos a hablar de cómo en la atención y el servicio debe ser necesario la utilización de esta. Para eso tenemos que saber que la empatía es la capacidad de percibir emociones, sentimientos de la otra persona en nosotros mismos, es decir, ponerse en lugar del otro. Para poder ponernos en el lugar de la otra persona, debemos contar con esta empatía, y para eso vamos a utilizar el cuadro que aparece en pantalla para explicar
a través del cuadro de la empatía cómo funciona y cómo debemos hacer para colocarnos en el lugar de la otra persona. En la línea horizontal de este cuadro podemos ver que se destaca la parte de con quién habla y a quién ve. Es decir, dime con quién andas y te diré quién eres. A través de su contexto familiar, de amigo y su grupo de pertenencias, podemos identificar a esta persona y a partir de ahí lograr ponernos dentro de su contexto para generar empatía. En la línea vertical podemos ver las cuestiones más personales del cliente que está por acercarse al mostrador. Esas cuestiones son lo que él siente, lo que él tiene dentro de su interior y a su vez lo que él habla y lo que le dice a las personas con las que se rodea. Estas cuestiones, como lo que uno siente, lo que uno dice y hace, no tienen particular identificación con el contexto, sino con uno mismo. Y es por eso que a veces encontramos alguna diferencia entre el contexto en donde se maneja y la persona como es en particular. Pero debemos tener todo tipo de información para poder generar empatía con esta persona, para poder predisponernos a atenderla de una buena manera y sentir que nos ponemos en su lugar para entender lo que nos está diciendo. Finalmente, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Sus experiencias vividas, sus conocimientos hacen que sea fuerte y que esté decidido en algunas cuestiones. Y por otro lado, sus debilidades, sus cuestiones más sentimentales y sus dudas que tiene sobre lo que realiza en el día a día o las decisiones que tiene que tomar. Esas cuestiones se basan en el contexto general de lo que nosotros vemos en las 4 preguntas anteriores. Y a partir de ahí es que nosotros debemos conocer y a medida que más nos ponemos dentro de su contexto, dentro de lo que él piensa, de lo que él siente y de lo que él hace, vamos a entenderlo un poco más y vamos a poder inferir esos miedos, esas seguridades o esas inseguridades que él tiene y poder lograr ubicarnos de una manera en donde no afectemos lo que él nos está queriendo decir y a su vez entendamos y acompañemos al cliente en esta decisión de compra en donde el objetivo es brindar un buen servicio. Para poder lograr un excelente servicio dentro de tu empresa, para poder capacitar a tus empleados, para sentir que el equipo que vos formas brinda un servicio de calidad, contáctate con AR Consultora Empresarial. Nosotros tenemos cursos diseñados para atención al público, podemos darte charlas y capacitaciones acerca de los distintos puntos a tener en cuenta para que tu servicio sea ejemplar y que el cliente sienta empatía dentro de tu empresa y viceversa, y así lograr un mejor servicio. Muchas gracias. Así pasaba este micro de AR Consultora. El agradecimiento, como siempre, a Agustín Remondino por acompañarnos con estas propuestas que le dan contenido, le dan sustento a Jaque Mate. Nosotros vamos a establecer la pausa. Estamos hablando de Derecho del Trabajo, acompañados por la abogada Cintia Sánchez Benítez, a quien la vamos a invitar a disfrutar de las gaseosas, bebidas, en este caso agua mineral. Estamos compartiendo de distribuidora del Inter, Sociedad Anónima, que como siempre ameniza este momento en cada una de las pausas de nuestro programa. Establecemos la primera, ya regresamos con más. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OPS Diseño y Comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. Cooperativa Eléctrica Adelia María Limitada, una cooperativa abierta a la comunidad, brindando electricidad, obras y servicios públicos. Crecemos pensando en el futuro, escuchamos las inquietudes de la gente, apostando a más. Cooperativa Eléctrica Adelia María, energía que se renueva. Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. En Río Cuarto,
estamos construyendo un nuevo edificio para Escuela Proa con especialidad en biotecnología para seguir brindando espacios de enseñanza que formen alumnos con todas las herramientas para insertarse en el mercado laboral. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Continuidad para Jaque Mate. Recuerden que nos encuentran en redes sociales, las que figuran en pantalla. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV. Allí van a tener absolutamente todos los programas, las 4 temporadas de Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones, disponibles en nuestro canal de YouTube. Y una vez consumado el estreno televisivo, también este último programa que estamos compartiendo con Cintia Sánchez Benítez, hablando de derecho del trabajo. Y cuando hablábamos de derecho del trabajo, en la introducción decíamos que una de las grandes causales de consultas está vinculada también a lo que se relaciona con accidentes laborales, que es un tema muy pero muy importante en esta relación empleador-trabajador. Sí, es muy importante porque muchas veces el empleador ante una situación así no sabe qué hacer. Entonces es importante todo lo que es accidente de trabajo, asesorar tanto al empleador como al trabajador. Lo primero es que ante una situación así, el empleador tiene que llamar de manera inmediata a la ART que tiene contratada para su trabajador, y el trabajador tiene que tener la asistencia médica adecuada para el accidente. De esta manera evitamos conflictos con el empleador directo, porque cuando hay un RT de por medio y hay un accidente laboral, en realidad es la RT quien lleva adelante todos los gastos para solventar, digamos, esa situación conflictiva. A veces, como el empleador no tiene conocimiento de esto o no sabe qué hacer ante un accidente, lo lleva a una clínica privada, a una clínica particular, o paga él, se hace cargo de todos los gastos médicos, cuando en realidad le corresponde al RT. Entonces es importante que el empleador ¿Pero esto sepa. sucede por desconocimiento o porque no tiene contratada una A veces RT? sucede porque no tiene contratada RT y a veces sucede por desconocimiento. ¿Qué pasa? Cuando son conflictos, cuando son accidentes muy grandes, donde el trabajador tiene un problema, le genera un problema de salud irreparable, la RT le tiene que pagar una indemnización, y para ello tiene que iniciar un trámite en la superintendencia, y quien responde solamente es la ART. También el empleador muchas veces tiene desconocimiento de esta situación y cree que está en la obligación de tener que pagar por esa enfermedad que le generó al trabajador, cuando en realidad lo único que tiene que hacer es llamar al RT, darle intervención y que la RT se haga cargo de la situación. Bien. Pero a veces pasa que el empleador no sabe que funciona de esa manera, porque la RT es como un seguro. O sea, uno lo contrata para que en estos casos la RT sea quien responda, claro, y queda resguardado el patrimonio de la patronal. Con Pero relación a otra de las figuras, si se quiere, modernas, más allá de que tiene varios años y está consolidada como tal, pero que ha derivado en una nueva forma de vinculación entre empresas y trabajadores, hablamos del monotributo. Hay normativa, pero daría la sensación de que se puede, o al menos, no sé si malinterpretar, pero al menos que se utiliza cada vez más la figura de vinculación vía monotributo y bueno... Sí, en realidad eso es una vinculación para uno, no para una relación laboral, en realidad es una vinculación para prestaciones de servicio. Pero ¿qué pasa? Han salido fallos en donde cuando la vinculación es con el único, o sea, un trabajador con un solo empleador a quien le factura, no hay una alocación de servicio, porque de las pruebas que uno se remite, siempre le facturas a la misma persona. Entonces la facturación continua al mismo empleador o a la misma persona puede llegar a hacer caer, digamos, el hecho de que no haya un vínculo laboral. En cambio, cuando uno es monotributista realmente y le presta su servicio a muchas personas y factura a distintas personas, no podés invocar un vínculo laboral porque no es exclusivo. Entonces eso hay que tener la previsión. Sé que es como una modalidad de contratación que se ha utilizado, pero siempre es a los efectos de que sea real, de que vos le estás contratando un servicio.
Si vos tenés una persona que hace 5 años que le pagas el monotributo y que te factura para vos, eso se trata de una relación laboral encubierta bajo la figura del monotributo. No es una locación de servicio. O por lo menos cuando se va a la justicia, el trabajador puede probar la exclusividad del vínculo y ahí se cae el monotributo, digamos la relación de monotributo o de relación particular con particular que la otra persona invocaría. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del monotributo. No es tan sencillo de decir, bueno, yo contrato a esta persona, le pago el monotributo o paga su monotributo, me factura a mí, pero si solamente me factura a mí, tengo que tener la precaución de que puedo después tener un conflicto laboral en puerta. Si factura a otras personas o a otros prestadores, ya cae esa posibilidad de una vinculación porque no hay vínculo laboral exclusivo. Es, por ejemplo, si yo soy abogada, te tengo que hacer una factura por mis servicios profesionales. Si durante 5 años te facturo solamente a vos, entonces cuando uno lleva eso a la justicia, que dice acá hay un vínculo laboral exclusivo, no monotributo, no hay una locación de servicio. ¿Por qué? Porque esta persona prestó servicio durante 5 años de manera fehaciente, probada con las facturas a una sola persona. En cambio, si yo te facturo a vos, le facturo a otras personas, implica que mi trabajo es para varios. ¿Entendés? Cuando uno habla de derecho del trabajo, habla también de los derechos del empleador, y allí también está el asesoramiento de un profesional, en este caso de un abogado, de una abogada, que también le puede dar las herramientas o las normativas que amparan al empleador ante determinados planteamientos. Bueno, en ese caso al empleador no le queda otra que tener conocimiento de cuál es la normativa que garantiza los derechos del trabajador, porque va a ser esa normativa la que ellos van a tener que cumplir. Lo que sí es muy importante que los empleadores tengan organizada toda su parte de recursos humanos relacionada con los trabajadores, que hagan un legajo, que pongan la dirección del trabajador, que tengan los recibos de sueldo organizados, de todo lo que se le paga, de cuánto se le paga, de cuál es la fecha de ingreso. También es muy importante que en los casos en donde se les haga percibimientos, porque muchas veces sucede que el trabajador decide romper un vínculo laboral porque el empleador, decide romper un vínculo laboral porque el trabajador no cumple con las condiciones laborales pactadas. Si eso no se deja constancia escrita, por ejemplo, cada vez que se le hace un apercibimiento, hacérselo firmar al trabajador, o una llegada tarde, o un error en su ámbito, en el ámbito del trabajador, que genere una pérdida monetaria para el empleador, si no se deja constancia y se va acompañando en el legajo del trabajador, puede ser que el día de mañana, cuando lo quiera despedir el empleador con justa causa, no tenga las pruebas recabadas suficientes para poder justificar ese despido. Entonces es importante que el empleador tenga un legajo del trabajador y que allí ponga todo lo relacionado con ese trabajador, sea los recibos de sueldo, el domicilio actualizado y también todos los apercibimientos, o cuando falta los certificados médicos, cosa que uno pueda acudir, que sea el respaldo del empleador para poder continuar con el vínculo o terminarlo. Bien, Cintia Sánchez Benítez, la abogada que nos está asesorando, en este caso, más que nunca la palabra vale la pena, sobre la temática propuesta, derecho del trabajo. Con ella nos vamos a quedar, enseguida vendremos con la parte final, con la pregunta de cierre, pero también queremos darle lugar al micro Marketing y Política, auspiciado por CB Consultora, la consultora de Cristian Boutier. La temática, estudios de opinión pública para empresas. Esta es la propuesta de esta semana que compartimos a continuación. Marketing y Política es presentado por CB Consultora, Estudios de Opinión Pública, Panificadora Otarmín y Maniquín, Prodeman, Sociedad Anónima. Estudios de opinión pública para empresas. Cuando uno piensa en encuestas, cuando uno piensa en estudios cualitativos, solamente cree que son para procesos electorales o para gobiernos, y eso no es así. Las nuevas tecnologías te permiten acceder a tu nicho de mercado, a tu público objetivo, y evaluarlo, saber qué opina de la competencia, saber qué opina con respecto a cuáles son los pros y contras de nuestra propia empresa. A continuación, te voy a contar 2 tips para tener en cuenta a la hora de desarrollar un estudio de opinión pública. La microsegmentación.
No importa si tenés una empresa gastronómica o de turismo o de construcción. Hoy las nuevas tecnologías permiten evaluar a ese público objetivo, sino también fidelizar a quienes opinan bien de vos y tratar de recuperar a los que están decepcionados. Comparación con la competencia. Es muy importante saber qué lugar ocupás en el mercado. Es muy importante saber qué lugar ocupás en la cabeza de tus potenciales clientes. Para eso necesitas evaluarte y evaluar también a la competencia. Hoy desde CB Consultora contamos con esas herramientas. Para más información, te invito a ingresar a www.cbconsultora.com.ar. Hasta la próxima. Así pasaba el micro marketing y política. Como siempre, el agradecimiento a Cristian Boutier por acompañarnos, por confiar en Jaque Mate. Nosotros vamos a marcar la pausa, la última en el programa. Ya venimos con la parte final de la entrevista de esta semana con la abogada Cintia Sánchez Benítez. Pero ahora sí, hacemos la pausa, la establecemos y ya regresamos. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Skynet. Soporte y tecnología, donde encontrás las últimas novedades tecnológicas y de computación, PC y notebooks. Gran variedad de tarjetas de memoria y pendrives. Y para que disfrutes de la música que más te gusta, te ofrecemos los más modernos equipos de audio en distintos tamaños y formas. Además, en Skynet somos especialistas en venta y colocación de cámaras de seguridad para que su casa o empresa estén vigilados y seguros y usted se quede tranquilo. Skynet, soporte y tecnología. ¿Ya te sumaste a Guiadelia Móvil? Si vendés un servicio, si sos emprendedor, si tenés un comercio o empresa, tu anuncio publicitario tiene un lugar especial en la única guía comercial digital de Adelia María y Zona. Guiadelia, una aplicación innovadora para estar en todos los dispositivos móviles de tus clientes. Consulta al 03585 413 134 o acércate a Titán Consultora y potencia tu presencia digital. Guiadelia Móvil, un nuevo concepto en comunicación. Último segmento de nuestro programa, la temática que abordamos, Derecho del Trabajo, lo hicimos junto con la abogada Cintia Sánchez Benítez, a quien desde ya le agradecemos su participación en el programa, también la claridad con la cual nos has ilustrado respecto de cada una de las inquietudes. Es un tema muy vasto, muy amplio, por cierto, seguramente queda mucho por abordar, no faltará oportunidad de hacerlo, pero en este esquema, más que nunca, aquí se presenta una suerte de partida entre el trabajador y el empleador en esa relación de vínculo laboral a la cual hemos estado haciendo referencia desde los dos puntos de vista, desde las dos aristas. Si esto imaginariamente lo trasladáramos a un tablero de ajedrez, ¿dónde encontraríamos ese jaque mate ideal que, como siempre lo planteamos, no es el hecho del triunfo, de la victoria por sí misma, sino de lograr caminos virtuosos en las relaciones interhumanas, en este caso laborales? Yo creo que el jaque es el que el trabajador le pone al empleador en el momento en que le presenta el conflicto laboral de las índoles que hemos estado hablando, y el mate va a depender de lo preparado que esté el empleador para resolver esa situación o de lo predispuesto que esté para resolver la situación conflictiva que le lleva el trabajador de la mejor manera posible para ambos. Bien, la figura puede ser a la inversa también, que el empleador en algún caso tenga necesidad de tomar alguna determinación laboral para con un empleado y también tendrá que tener las mismas herramientas. Y también tendrá que tener las mismas herramientas, tendrá que estar preparado principalmente para probar y justificar la finalización del vínculo, pero creo que es algo que el trabajador ahí tiene el jaque más a su favor, porque tiene todo el ordenamiento jurídico en su espalda para defenderse.
Bien, Cintia, gracias nuevamente por tu participación en el programa. favor. ¿Ya habías estado? Sí, ya había estado con el tema del coworking, de Sinergia Coworking. Hace como 2 años me habían invitado, así que bueno, nuevamente gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar acá. Por lo cual imaginamos que no será la última vez que te tendremos Esperemos aquí. que no. Habrá más temas para abordar. Sí. Gracias, Cintia. Gracias también a cada uno de nuestros televidentes, como siempre, por acompañarnos con Jaque Mate semanalmente en las distintas pantallas en las cuales tenemos la posibilidad de emitir esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela. El agradecimiento, por supuesto, a cada uno de los canales, de las señales que nos permiten llegar hasta vuestro hogar. Que la pasen muy, pero muy bien. Buena semana, nos reencontramos muy pronto.